Sí. Ah, más sí. Muchachos, continuando entonces, aparte del taller, nosotros estamos trabajando en el tema de los filtros. La clase pasada trabajamos el tema de los filtros de Butterworth. Hoy vamos a trabajar otros dos tipos de filtros pasabajas: el filtro Chebyshev y el filtro elíptico. No vayan a decir el filtro ceviche, porque no es el filtro ceviche, es el filtro Chebyshev, ¿cierto? No, es que ese chiste lo echaban cuando estaban en pregrado y era muy malo el chiste. Por eso. Dice, entonces vamos a trabajar lo que es el filtro Chebyshev pasabajas. ¿Qué es lo que es pasabajas? ¿Qué significa eso? Ya pasar las frecuencias bajas y las altas las atenúa. Recuerde que trabajamos con una función de atenuación que es más o menos esto. Las bajas frecuencias no las atenúa, pero las frecuencias altas sí las atenúa. Y eso tiene una respuesta, pues más o menos así era la respuesta de un filtro Butterworth. Pues eso no es así porque eso es como el diagrama asintótico. Eso en realidad tiene aquí como una especie de rectificación, así. Algo como así es el filtro. Si esta es la función de atenuación, aquí hablamos de la atenuación mínima, que es la mínima atenuación permitida en la banda que está rechazando. Y en esta zona de acá hablamos de la atenuación máxima, que es la máxima atenuación que se permite en la banda pasante. Quiere decir que hay una atenuación máxima, atenúeme esto porque es la banda pasante. Si no, pues daña el filtro, ¿cierto? No serían pasabajas. Entonces nosotros vimos la semana pasada la característica de los filtros Butterworth. Ahora vamos a hablar de la característica de los filtros Chebyshev. Entonces, este tipo de filtros parten de los polinomios de Chebyshev, así se llaman en la matemática. Estos polinomios de Chebyshev tienen la siguiente, digamos que ecuación. Un polinomio, el polinomio n de variable x, estamos hablando de los polinomios de Chebyshev, tiene la forma de coseno de n por coseno a la menos 1 de x. Esto cuando el valor absoluto de x es menor o igual a 1. Y la otra forma que tienen es coseno hiperbólico de n, coseno hiperbólico a la menos 1 de x. Y esto cuando el valor absoluto de x es mayor o igual a 1. Esa es la forma que tiene el polinomio. Por ahora, pues muy compleja. A partir de ese polinomio se forma el filtro, donde n es como el orden del polinomio. Entonces, hay una manera recursiva de calcularlo. O sea, para calcular cuando se tenga cualquier n, se empieza por cuando n vale 0, y a partir del n igual a 0 se empieza a calcular cuando n vale 1, cuando n vale 2. Y la forma recurrente o recursiva de hacerlo es que el polinomio de orden n más 1, siendo n cualquier valor, pues de variable x, es igual a 2 veces x por el polinomio anterior, c de n menos x, menos el anterior a ese. Entonces se calcula el polinomio de 0, el polinomio de 1, y a partir del polinomio, cuando x vale 0, y el polinomio 1, se calculan los demás. O sea, a partir de c sub 0 y c sub 1 se puede obtener los otros recursivamente, utilizando esta ecuación de acá. Por ahora sigue esto siendo como muy complejo, y sí, pues sí lo es. Pero lo importante, lo que vamos a usar nosotros, lo que para nosotros es práctico, es saber usar los polinomios. Nosotros no nos vamos a poner a hallarlos ni nada, porque solo hará un matemático. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a usar los polinomios. Entonces hay una tablita que la tengo en el libro, aquí le voy a transcribir los grados más importantes, el grado n y cuál es el polinomio. Voy a coger la hoja mejor, así vertical, para que nos quepa. Lo que nosotros vamos a hacer para el diseño de los filtros es que vamos a usar entonces la siguiente tablita. N, y este es el polinomio. Entonces, cuando n vale 0,
el polinomio es 1. Cuando n vale 1, el polinomio es simplemente x. Cuando n vale 2, el polinomio es 2x a la 2 menos 1. Cuando n vale 3, el polinomio es 4x a la 3 menos 3x. Cuando n vale 4, el polinomio es 8x a la 4 menos 8x a la 2 más x. Cuando... ¿Cómo? Profe, esto cae en el cuarto parcial. Esto yo les voy a chismosear de una vez, pero no le cuenten a Sas que ya le chismoseé. El cuarto parcial va a ser unas simulaciones que van a hacer en Spice, donde van a diseñar filtros. Ustedes van a diseñar filtros, pero en vez de parcial, cada uno va a tener que diseñar su filtro y simularlo y enviarnos la simulación con el análisis matemático. Eso va a ser en vez de parcial, tratando pues de que les vaya mejor, ¿cierto? Y el último parcial, pues eso aspira a uno, no sabe. Y el último parcial, muchachos, en vez de parcial los vamos a poner a que hagan un filtro, pero ya no simulado, sino que lo monten. Va a ser un filtro activo con amplificadores operacionales. Lo que no hemos decidido es si lo vamos a hacer en espacio de laboratorio o se lo vamos a dejar de tarea para que nos lo traigan montado. Porque igual a ustedes les va a tocar montar la fuente y trayéndola montada. Más o menos en una semana le enviamos los planos, porque cada uno se va a encargar de montar su propia fuente. Además, y también las cotizaciones de los componentes. Ya mañana tenemos reunión con el muchacho que nos provee los componentes y ahí les pasamos la cotización para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, entonces ustedes nos mandan los componentes por llama ya, ¿ok? Sí, pues yo no sé por dónde se va eso, pero nosotros lo enviamos por el correo. Pues nosotros simplemente lo entregamos aquí a la secretaría y allá gestionan, pero sí, los componentes les van a llegar a Yarumal y ustedes, cada uno va a tener que montar su fuente. Le va a llegar el paquetico a cada uno, con la factura de cada uno también. Entonces, muchachos, para que vayan ahorrando, ¿cierto? No se llevan toda la plata de estos dos puentes, sino que den un poquito para cuando lleguen los componentes nos los puedan reembolsar. ¿Yo? Bueno, continuemos. Cuando n vale 5, el polinomio Chebyshev es el siguiente: 16x a la 5 menos 20x a la 3 más 5x. Y cuando n vale 6, vamos a tomar hasta este grado. Podemos encontrar todos los polinomios, pero lo vamos a hacer hasta grado 6. El polinomio característico es 32 x a la 6 menos 48 x a la 4 más 18 x a la 2 menos 1. Yo creo que aquí hay un error. Este no es x, sino que este es 1. O la siguiente característica. Todos son estrictamente pares. Exacto. Por esa observación, muy bien. Entonces, allá iba a las observaciones. Siempre es par o estrictamente impar. Siempre. Un polinomio de Chebyshev tiene esa característica. Digamos que esa es la primera característica. La otra característica es que todos los polinomios pasan por el punto 1,1. O sea, cuando x vale 1, y vale 1, ¿cierto? O c de n, cuando x vale 1, siempre es 1. Sea cual sea el polinomio, se cumple esa característica y lo pueden constatar pues dándole valores de x a 1 en todos los polinomios. Lo otro, todas las raíces de ese polinomio están en el intervalo entre menos 1 y 1, incluyéndolos pues. Todas las raíces están en ese intervalo. Otra característica es que los máximos y mínimos relativos también se encuentran en ese intervalo. Otro es que los máximos relativos tienen ordenada 1. O sea, x vale 1, ahí están los máximos relativos. Y los mínimos tienen ordenada menos 1.
Entonces los máximos relativos tienen ordenada 1 y los mínimos relativos tienen ordenada -1. Otra característica es que cuando x es mayor que 1, la pendiente, o sea la derivada de la función, siempre es positiva y creciente. Y lo otro, que es una aproximación que se utiliza mucho en ingeniería, para n mayores que 10, más o menos, se utiliza la siguiente aproximación. Se dice que este de n viene siendo igual a 2 a la n menos 1 por x a la n. Esto es una aproximación muy usada porque como no vamos a hacer una tablita de todos los polinomios de Chebyshev, cuando n es grande, incluso cuando n vale 9, 8, se puede tirar la aproximación. El polinomio de Chebyshev o el coeficiente de Chebyshev se calcula de esa manera, más o menos. Los polinomios de Chebyshev, según la característica que les comenté, Porque ahí se dan la característica cuando x es mayor a 1, ¿qué pasaba? la pendiente es positiva y creciente. Yo les voy a hacer una gráfica como de los principales polinomios de Chebyshev para que verifiquen el comportamiento. Pues cuando hacemos la gráfica, esto lo podemos hacer en MATLAB de esos polinomios, vamos a encontrar que cuando n es igual a 1, el polinomio es x, pues la gráfica va a ser una recta, ¿cierto? Siendo este el eje de x. Cuando n vale 2, la gráfica es la siguiente. Cuando n vale 2 es una parábola, 2x a la 2 menos 1. Entonces, tiene la siguiente forma. Si ese es el valor menos 1, este es el valor 1, es una parábola así. Pasa por los puntos menos 1 y 1. Y el mínimo relativo se encuentra en el intervalo, cumple como las características. Entonces esto es cuando n es igual a 2. Cuando n es igual a 3, si hacemos la gráfica de ese polinomio en MATLAB, vamos a encontrar que la gráfica es algo como tiene la siguiente característica, o bueno, la siguiente gráfica pues. ¿N igual a 3? Cuando n es igual a 3 tiene la siguiente característica. Aquí hay un máximo relativo, aquí hay un mínimo relativo, está en el intervalo, este es menos 1, este es 1. Entonces se encuentra dentro de las características. Pero no tiene que pasar pues por 1,1. Cuando n vale 1, polinomio 1, 1. Ah, sí señor. El 1 es acá. Este es el 1, este es el 1 medio. Pues pasa por aquí, ¿cierto? Ustedes que tienen ahí pueden graficar mejorcito. La parábola también, entonces, pero como... Sí, sí. Tienes toda la razón. Este es el valor 1 medio, este es el valor 1. Por aquí es 1 con 1. Cuando n es igual a 4, si n es igual a 4, el polinomio característico va a tener la siguiente forma. Más o menos así. No sé si entonces empiezan a notar como una particularidad. Sí. Está haciéndose como no, Como que aumentara la frecuencia. Aquí esta tiene como 2 rizos, por decirlo de alguna manera. Este aquí tiene como 3 rizos. Entonces, esa es la característica de los polinomios de Chebyshev. La característica de los polinomios de Chebyshev es que genera rizos.
o bueno, que tienen rizos por los polinomios, ¿cierto? ¿Qué pasa si el polinomio tiene rizos? Resulta que el filtro entonces también los va a tener. Entonces, si construimos un filtro Chebyshev, va a tener ciertos rizos en la banda de frecuencia que deja pasar. Es decir, nosotros ahorita teníamos el que con el que empezamos la clase era un filtro Butterworth, que era totalmente plano. Si esta es la gráfica, la función de atenuación, el filtro Butterworth tiene la siguiente característica. Y aquí tiene como la corrección, que es algo así. Nosotros generalmente lo hacemos asintótico, pero ese es el filtro. Pero el filtro Chebyshev tiene la siguiente característica. En la banda pasante se comporta con unos rizos, debido pues a la característica del polinomio. Entonces, si hacemos la gráfica en frecuencia de un polinomio Chebyshev, va a ser esta. Entonces, en la banda que deja pasar hay una atenuación que varía entre 0 y la atenuación máxima permitida, pues si está bien diseñado el filtro. Y entonces uno cuando utiliza un Butterworth y cuando utiliza un Chebyshev. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el filtro Chebyshev, bajo unas ciertas restricciones, le da grados menor que el Butterworth. ¿Cómo así? Si te dicen a ti atenuación mínima de tanto, atenuación máxima de tanto, que el omega, el WS y el WP, que son la frecuencia de corte de la banda pasante, la frecuencia de la banda que rechaza. Recuerden que son las características. Dados los mismos valores, el polinomio de Butterworth te va a dar de un grado mayor o igual al de Chebyshev. ¿Qué implica? Que tenga un grado mayor o igual, que se necesitan más inductores y más capacitores para poderlo construir, ¿cierto? Entonces el grado del Butterworth va a ser mayor o igual. Como que punto para el Chebyshev, ¿cierto? No, pues es más fácil de construir, vamos a necesitar menos capacitores y menos inductores. Pero hay un problema con estos rizos. Si la señal que va a ser filtrada es una pequeña señal, así se llama, señales de pequeña señal, o sea, de intensidades muy bajas, estos rizos se tiran a la banda pasante, o sea, la atenúan o no la atenúan, y entonces la banda que uno quiere que sea pasante va a presentar unas oscilaciones. Si la señal es muy pequeña, eso va a ser un problema para el filtro. Entonces, aunque se pueda construir con menos capacitores y menos inductores, un Chebyshev en ese caso no nos serviría. Entonces, dependiendo las características de la señal que uno desee filtrar, uno decide, no, entonces me tiro con un Butterworth o me tiro con un Chebyshev. Ahora, la función de atenuación para un filtro Chebyshev, la función de atenuación tiene la siguiente característica, similar al Butterworth. 1 más el epsilon al cuadrado, aquí el polinomio al cuadrado, el valor en omega sobre omega p. Recuerden que ese epsilon y el n, el epsilon y el n, están relacionados con las características del filtro. Hay una fórmula para hallarlos, ya le voy a decir cuál es la fórmula para los filtros Chebyshev. Entonces n es el orden del filtro. Y este epsilon que encontramos es como una característica del filtro. Por Dios. ¿Cómo se calculan el epsilon y el orden? Entonces, el epsilon del filtro es menor o igual, esto es similar a como se hacía con Butterworth, 10 a la 0.1, la atenuación máxima permitida en la banda pasante, menos 1. Luego vamos a usar esta B, que es igual a raíz, esto es similar al Butterworth, esta parte, a la punto 1, la atenuación mínima permitida en la banda de rechazo, menos 1, sobre el epsilon.
Y lo que cambia acá es cómo se calcula el orden del filtro. Entonces esto es lo que hace que el filtro de Butterworth sea de orden mayor. ¿Cómo se calculaba el orden? El orden del filtro en Butterworth, esto es Butterworth, ojo pues que no se vayan a confundir, era con logaritmos. Era el logaritmo de B sobre el logaritmo de omega S sobre omega P. Era esta. Ahora, esto es Butterworth, pero con Chebyshev, el orden del filtro, el n, va a ser mayor o igual a coseno hiperbólico a la menos 1 de B sobre coseno hiperbólico a la menos 1 de omega S sobre omega P. Ahora tiene ese coseno hiperbólico. ¿Cuál? Toca sacarlo. ¿Cómo me dijo Mayerly? Uno como calcula ese coseno hiperbólico. Ah, ¿quieres que hagamos el procedimiento para calcular el epsilon y el n? Es muy engorroso, es muy pesado. Yo quería sacarle la explicación porque a la larga no vamos sino a utilizar los No, pero la calculadora le da esos valores de coseno hiperbólico. Ah, coseno hiperbólico. Ah, no sé, yo siempre los calculo con MATLAB. La calculadora que yo tenía, sí, pero no sé las de ustedes. Yo tenía pues una calculadora de esas graficadoras. Ah, pues así misma. Si alguna cosa ustedes tienen MATLAB sí los calcula. La función en MATLAB para calcular el coseno hiperbólico a la menos 1 es a cos h. A cos h es coseno hiperbólico a la menos 1 y entre paréntesis uno le envía el argumento. Pero en la calculadora no sé si lo tenga o no. Ahora entonces, ¿sí lo tiene? Ah, bueno, entonces relajados por ese lado. Listo, entonces vamos para un ejemplo para ver qué es lo que se hace en realidad con esto. Vamos a diseñar un filtro Chebyshev. Entonces vamos a diseñar un filtro Chebyshev donde nos dicen que las siguientes características del filtro: omega p va a ser igual a 2pi por 10 a la 4 radianes por segundo. Omega s va a ser igual a 3pi por 10 a la 4 radianes por segundo. La atenuación máxima permitida en la banda pasante va a ser de 0.5 decibelios y la atenuación mínima permitida en la banda de rechazo va a ser igual a 15 decibelios. Entonces lo que nos pide el ejercicio es diseñar un filtro pasabajas Chebyshev. Ah, bueno, entonces ya tenemos todas las características del filtro, ahora vamos a diseñarlo. ¿Por dónde empezamos cuando diseñamos filtros? Entonces, por Butterworth siempre empezamos por lo siguiente: epsilon, b y n. Lo primero que calculamos. Epsilon es menor o igual a raíz de 10 a la punto 1, la atenuación máxima que es 0.5 y esto menos 1. Si hacemos esto, ya lo hice para agilizar, encontramos que epsilon es menor o igual a, si quieren verificamos el valor, 0.3493. Fue el que me dio a mí. Lo podemos verificar a ver cuál le da a ustedes. Con ese epsilon voy a asumir, ya uno toma uno que sea menor o igual a ese. Generalmente uno toma el máximo, pues el de igual. Entonces voy a calcular b. B es igual a la raíz de 10 a la 0.1. La atenuación mínima que es 15. Esto menos 1. Sobre epsilon. Esto me da un igual de... a mí me dio b igual a... Lo podemos verificar. 15.84 fue lo que me dio a mí. Y entonces el n, que es el orden del polinomio, va a ser mayor o igual a
coseno hiperbólico a la menos 1 de B, que es de 15.84 sobre coseno hiperbólico a la menos 1 de 3pi por 10 a la 4 sobre 2pi por 10 a la 4. Esto se cancela, esto se cancela. Y eso da eso da 2/3, ¿sí? Ese sí no lo calculé. 93.964. ¿Cuánto le dio? Eso sí, pues luego arriba es coseno hiperbólico. Inversa. Inverso de 15.84. 0,17. El total es 3,58. Entonces, recordemos que se toma el entero más cercano, sería 4, porque es mayor o igual, ¿cierto? Entonces se tiene que aproximar es por encima. El grado del polinomio sería grado 4. Eso nos dio. Y ya teniendo el grado del polinomio, entonces, ¿qué se hace? Exacto, buscamos en la tablita cuál es el polinomio de grado 4. El polinomio de grado 4 el polinomio de grado 4 aquí en la tablita es el siguiente. Sería 8s a la 4 menos 8s a la 2 más 1. Esa sería la función de atenuación. Recuerden que esta S de acá es la S mayúscula. Hay una transformación que es la siguiente. Aquí se utiliza la transformación, una transformación similar a Butterworth. No debería usar esa S, sino otra letra, uno dice Bueno, entonces 8x a la 4 menos 8x a la 2 más 1. Recordando que x es igual a epsilon a la 1 sobre n a la 1 sobre n por s sobre omega p. Recordando pues que vimos eso. Entonces, ¿qué se hace? Recordemos, muchachos, que se diseña el circuito, la función de transferencia sería esta: 8x a la 4 menos 8x a la 2 más 1. Y se hace por Foster o por Cauer, y se encuentra la topología que diseña el filtro. Esa topología se los voy a dejar a que ustedes lo hagan para que practiquen Foster y Cauer. Pero ¿Cómo? esa función de transferencia, pero no en términos de S. No hay que pasar. No, recuerden que vamos a llegar en términos de X, pero antes de ponerle los valores a los componentes, entonces vamos a transformar esta X a términos de S. Profe, ¿y esa epsilon qué valor tomaría? Porque la que tenemos es... Epsilon es 0 punto que nos dio, lo que nos haya dado. El valor que hayamos tomado. Nosotros para este ejemplo dijimos que era menor o igual a 0.3493, pero para calcular la B lo asumí igual a 34.93, o sea 0.3493, y ese es el epsilon que vamos a trabajar acá. Entonces nosotros vamos a llegar después que donde haya esa X, donde sea que nos quede, eso nos va a quedar, por ejemplo, si lo hacemos por fracción continuada, eso nos va a quedar 1 sobre yo no sé qué cosa X más 1 sobre yo no sé cuántas X más 1 sobre yo no sé cuántas X.
algo así, ¿cierto? Digamos que aquí hay A, B, C, por decir algo, que nos dé así. Entonces, donde aparezca este X lo tenemos que transformar. X, ¿qué va a hacer? Lo vamos a multiplicar por 0.3493 a la 1/4, porque es el grado, S sobre omega P que es 2pi por 10 a la 4. Entonces, donde sea que aparezca S, lo vamos a multiplicar por este valor. Lo vamos a transformar. Donde sea que aparezca X, perdón. Lo transformamos a términos de S y ahí sí ya hallamos los componentes. Cuando ya lo tengamos en términos de S. Ese procedimiento se los voy a dejar a ustedes para que practiquen Cauer y Foster en este filtro. O Cauer o Foster, pues por donde sea que se metan, esto es lo mismo. Resulta entonces que hay una serie de tablitas. Esas tablitas se pueden encontrar en libros de cálculo, que son los polinomios de Chebyshev. Para cuando asumiendo, se las voy a poner en el libro que les pasamos, ahí están algunas. Esas tablas del libro están muy resumidas, pues hay muy poca información. Yo sé que no se ve muy bien, entonces la idea es, pues para no transcribir las tablas, ustedes van a irse al libro y van a buscar las tablas. Aquí hay una tabla donde, dependiendo de ciertos valores de la amplitud máxima permitida en la banda pasante, entonces dependiendo, perdón, de la atenuación máxima permitida en la banda pasante, dependiendo del valor, está el polinomio Chebyshev de orden 2. Ese polinomio entonces siempre va a depender de estas amplitudes. Entonces, dependiendo del valor de la amplitud, este sería el polinomio de orden 2. O sea, profe, que cuando vamos a andar tenemos que hallar el polinomio con que mejor quede y luego hallar la función de transferencia y luego hallar el circuito equivalente. Ajá, esos son los pasos, tal cual como lo escribiste, así es. Entonces, ojo con esto, para diseñar un filtro, ¿qué hay que hacer? Los pasos son los siguientes. Primero, hallar epsilon y n. Después de encontrar epsilon y n, como ya se tiene n, se busca en la tabla cuál es la función de atenuación de ese grado, dependiendo del filtro, si es Butterworth, si es Chebyshev y si es elíptico, que es el que vamos a ver a continuación. Se busca en la tablita y entonces se pone ese polinomio. Esa es la función de atenuación. Lo pasamos a función de transferencia, recuerden que es la inversa, y ya cuando tengamos la función de transferencia se sintetiza el circuito, sea por donde sea que se meta, por Cauer o por Foster. Generalmente es más fácil hacer la fracción continuada que las fracciones parciales, porque esas casi nunca dan, pues, ¿cierto? Porque esos polinomios generalmente no son fáciles de factorizar. Entonces generalmente toca hacer la fracción continuada y así se sintetiza el circuito. Eso es lo que se hace. Y recuerden cuál es la técnica. Como ya tenemos la función de transferencia, recuerden que tenemos que encontrar el Y22 y el circuito es de derecha a izquierda, ¿cierto? A partir del Y22. Sí. Entonces, en el libro también hay una tablita para los polinomios de Chebyshev de orden 3 versus diferentes valores de amplitud máxima, y hay otra tablita para los diferentes polinomios de Chebyshev de orden 4, que serían estos de acá, para diferentes valores de amplitud máxima. Entonces, dependiendo de la amplitud máxima, buscamos cuál es el polinomio de Chebyshev característico o la función de atenuación en términos de Chebyshev. Recordando pues siempre que esta S con la que nos presentan acá es la S mayúscula, y para llevarlo a S minúscula hay que hacer la transformacióncita, es decir, esta de acá. Pues yo aquí lo escribí con X, pero recuerden que la S mayúscula que está en el polinomio equivale a epsilon, a la 1 sobre n, la S minúscula sobre omega p. No se nos puede olvidar al final, cuando encontremos el circuito, hacer la transformación de valores, porque si no vamos a encontrar los valores erróneos. Listo, entonces lo que continúa son los filtros elíptico pasabajas. Estos filtros
tienen una característica y es que son un poquito más complejos que los Butterworth y los Chebyshev. Pero tienen una ventaja. La ventaja que tienen es que el orden de estos filtros siempre es menor o igual a un Chebyshev. Entonces el orden de un Butterworth siempre es mayor o igual al orden de un Chebyshev. Pues el grado del polinomio, pues, ¿cierto? Y este siempre es mayor o igual a el orden de un filtro elíptico. ¿Qué quiere decir eso? Que si diseñamos con filtros elípticos nos vamos a gastar menos inductores y menos capacitores. Y pero para todo filtro no sirve los mismos, ¿o sí? No, los capacitores y los inductores son diferentes para cada filtro. Pero para el mismo diseño, usted con un Butterworth se puede gastar, por ejemplo, 8 componentes entre capacitores e inductores. Con un Chebyshev unos 6 y con un elíptico unos 4, quizás 3, más o menos. ¿Cierto filtro se puede hacer con cualquiera de los tres o siempre tienen un componente? No, usted siempre lo puede hacer con cualquiera de los tres. La restricción que tiene es lo que les dije ahorita, por ejemplo, de la señal. Cuando es pequeña señal, los rizos de un Chebyshev no son convenientes. Ahora, resulta que un filtro elíptico tiene rizos tanto en la banda de rechazo como en la banda pasante. Entonces la función de atenuación de un elíptico va a ser con rizos acá en la banda que deja pasar, sube acá y va a tener rizos acá en la banda que atenúa o en la banda que rechaza. Esa es la característica gráfica en términos de la frecuencia de un filtro elíptico. Entonces mejor es el primero, no, pero más caro. Exacto. Resulta que, por ejemplo, cuando trabajamos diseño electrónico, si está dedicado a hacer filtros, esto puede ser muy costoso, tanto en términos circuitales como en términos económicos. ¿Cómo así que en términos circuitales? Por ejemplo, usted está haciendo un diseño y debido a que está haciendo varios filtros, el diseño se le llenó demasiado de capacitores y demasiado de inductores. Varias cosas que va a tener. El circuito te va a consumir más potencia, obviamente. Como hay más componentes, necesita más corriente para poder alimentar todos los componentes. Entonces, el primer problema de ese circuito te está consumiendo más potencia. ¿Eso qué significa? Digamos que sea un dispositivo, digamos que un control, por decir algo, o cualquier cosa que funcione con pilas. Eso se te va a comer las pilas en par patadas, ¿cierto? Debido a la cantidad de componentes. Segundo inconveniente, cuando hagas el diseño, como hay tantos componentes, las tarjetas se van a quedar demasiado grandes. Entonces, tarjetas muy grandes implican circuitos muy grandes y la electrónica muy grande hoy en día se ve horrible. Y eso en términos circuitales. En términos económicos, pues obviamente, como estás gastando más componentes, pues vas a gastar más plata en el diseño, ¿cierto? Serían unas por otras. Esta característica, menos componentes. Estos filtros tienen rizos, pero si la señal permite rizos, pues uno utiliza estos porque son más baratos, tanto en términos económicos como en términos circuitales. Si la señal te permite los rizos, no hay problema con usar ese. Ahora, resulta que este filtro, la función de atenuación, ya no es simplemente un polinomio, como en el caso de Butterworth, el caso de Chebyshev, que era un polinomio. Aquí, estos filtros en realidad ya son el cociente entre dos polinomios, ¿cómo se llama? Racionales. Son racionales, que son el cociente entre dos polinomios. Entonces, nosotros vamos a trabajar de orden 2, 3 y 4 por aproximaciones, pues. Más allá se resulta engorroso. De orden 2, el polinomio tiene la función de transferencia. Recuerden que es el inverso de la atenuación. La función de transferencia tiene la siguiente característica: una constante, s al cuadrado más un valor al cuadrado sobre s al cuadrado más as más b. Este es como el polinomio característico.
o bueno, el cociente de polinomios característicos. Estoy hablando ahí en términos de S mayúscula entonces. Eso cuando n vale 2. La función de transferencia tiene esta forma. Muchachos, que hacen ahorita vieron corrimiento de ceros. ¿Corrimiento de ceros? Sí. Es como una especie de truquito matemático. Ahorita se los enseño entonces, pero va a quedar un poquito descontextualizado. No sé si me las cogen. Cuando n vale 3, la función de transferencia va a tener la siguiente forma. Va a ser una constante por s al cuadrado más 1 omega 1 al cuadrado sobre s a la 3 más una constante que la tenemos que calcular, s a la 2 más otra constante que la tenemos que calcular, b sub s, más otra constante. Y cuando n vale 4, la función de transferencia tiene la forma de k que multiplica s al cuadrado más una constante al cuadrado por s al cuadrado más otra constante al cuadrado sobre s a la 4 más s a la 3 más b sub s a la 2 más c sub s más d. Todas esas constantes omegas a, b, c, d se tienen que calcular. Ahora, calcularlas es algo pues muy complejo en realidad. Nosotros lo que hacemos también es partir de unas tablas. Esas tablas que son los algoritmos donde ya nos permiten pues encontrar las constantes. Entonces, en sentido práctico, lo que hacemos es tomar las tablas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ojo con esto. Aquí es diferente el reemplazo. S mayúscula aquí se reemplaza por S sobre omega P. Aquí no tenemos en cuenta el épsilon. Ese es el reemplazo que hay que hacer para los filtros elípticos. Cuando trabajemos con esta función de transferencia hay que hacer un corrimiento de ceros. Vamos a hacer un ejemplito a ver si de pronto lo cogemos. Ahora, en el libro nos proveen unas tablas también, que son las que vamos a usar para el diseño de los filtros. Pero las tablas están en términos de omega S. Entonces nos dicen, esta tabla cuando omega S vale 1.5, esta otra tabla cuando omega S vale 2, esta otra tabla cuando omega S vale 3, y aquí están las tablas. Así está en el libro. ¿Qué son esos omega S? Ese omega S es la razón entre la frecuencia omega S y la omega P, las frecuencias de corte. Y entonces hay una tabla donde está de orden 1, de orden 2, de orden 3 para este omega S. Hay otra tabla para este omega S y hay otra tabla para este omega S. ¿Qué hacemos? Si en la tabla no hay suficiente información, tomamos lo más aproximado. Por ejemplo, que omega S nos dio 4. Nos toca asumir la tabla de omega S igual a 3 porque no tenemos más. El diseño, pues calcular los polinomios es algo que en realidad esto se tiene que hacer por métodos numéricos y matemática compleja, que eso digamos que se escapa pues de la intención del curso. La intención del curso es simplemente diseñar los filtros. Entonces lo que vamos a hacer, esas tablas están en el capítulo de filtros pasivos, en el libro impreso, páginas 144 y 145. En el PDF toca buscar las tablas, pues cierto, no sé en qué número de páginas se encuentra el PDF. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, lo que hacemos con eso es que vamos a usarlas. Eso es lo que hacemos. No nos interesa cómo las sacaron, cómo se hallan, sino que lo que nos interesa a nosotros es usar las tablas para diseñar los filtros. Vamos a hacer un ejemplo. Los pasos que se siguen son los pasos que hemos visto hasta ahora para diseñar filtros.
Es la misma cosa. Digamos que nos piden diseñar un filtro elíptico pasabajas. El problema del elíptico pasabajas es que hay que hacer el corrimiento de ceros. Ya les voy a mostrar qué es eso. Y nos dan las siguientes características. Que omega P va a ser igual a 120 pi. Que omega S va a ser igual a 480 pi. Que la amplitud que la atenuación máxima permitida en la banda pasante es de 1 decibelio. Que la atenuación mínima permitida en la banda de rechazo es de 40 decibelios. Y que la resistencia RL es igual a 100. Ojo con esto. Profe, ¿puedes subirla un poquito, por favor? Sí. Ojo con esa resistencia RL. Esa es la resistencia de carga, la que se pone aquí al final del filtro. ¿Recuerdan qué pasa cuando la resistencia es diferente de 1? Sí, hay que dividirlo todo. Ajá, dividirlo todo por 100. No. Los inductores se multiplican y los capacitores se dividen por el valor de la resistencia. Eso no solo de capacitores. Entonces los inductores se multiplican, al final cuando los encontremos, los inductores se multiplican y los capacitores se dividen. Solo capacitores. Listo. Entonces, ya tenemos el ejercicio. Lo primero que debemos hacer es encontrar el orden del filtro. Entonces ahí no hay que hallar venirlo. Aquí hay que hacer lo mismo, el epsilon y el n, aunque no, pues a la final no vamos a hacer la transformación de epsilon, sino que vamos a tener en cuenta que la S acá es igual a la S minúscula sobre omega P. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es? Epsilon es. Listo, entonces, empecemos por acá. Para calcular el epsilon se hace de la misma manera. Que nosotros, bueno, lo primero que encontremos, el omega S, que dijimos era este omega S sobre omega P. Quiere decir que eso es igual a 480 pi sobre 120 pi. Esto nos da 4. Listo, entonces ya tenemos lo siguiente. El omega S es igual a 4. Entonces nos tenemos que ir a la tablita que nos dieron donde omega S es igual a 4. En realidad en el libro no hay ninguna que sea igual a 4. Pues por aproximación vamos a tomar la de 3 pues. Porque no tenemos la tablita de 4. Tomamos esta. Si nosotros fuéramos a hacer esto un Butterworth o un Chebyshев, tendríamos que haber calculado el epsilon, el b y el n. Los voy a calcular. El epsilon va a ser menor o igual a la raíz de 10 a la punto 1. La atenuación máxima permitida menos 1. El b va a ser igual a la raíz de 10 sobre punto 1 a la punto 1, la atenuación mínima menos 1. Esto sobre el epsilon. Y el n se calcula diferente. Se calcula diferente para el Butterworth, para el Chebyshef. Y aunque no tenemos una forma clara de calcularla para un filtro elíptico, no tenemos una ecuación como tal, podemos asumir el n más cercano a Chebyshef posible. Se puede asumir ese. ¿Qué se hace por Chebyshef? El n, para calcular el n, asumimos uno cercano al Chebyshef. Sí, lo podemos derivar por coseno hiperbólico, pues. Entonces, yo calculé estos valores para que agilicemos. Este me dio menor o igual a 0.5088. El b me dio igual a 196.53. Y el n, recuerden que el n es un mayor o igual, me da igual a lo siguiente: 3.8. Esto si lo hice con la fórmula de Butterworth. Y el n me dio mayor o igual a 2.89. Y esto con Chebyshef.
Fíjese que aquí ya está la primera característica. Fíjese que el N del Chebyshев es menor al N de Butterworth. Ahí está, ¿cierto? Se redujo en un componente, o sea, este viene siendo 4 y este viene siendo 3 por aproximación. Recuerde que toma el entero más cercano hacia arriba. Quiere decir que si hago ese filtro por Butterworth me va a dar con un capacitor o inductor, no sé, capacitor o inductor más que si lo hago por Chebyshев. Y si lo hago por elíptico, puedo asumir el mismo orden Chebyshев en este caso. Pues se asume el más cercano, pues el más cercano 2.8, el más cercano es 3. Este sería el orden, el N, para un filtro elíptico. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy y busco en la tablita para omega s igual a 3 y n igual a 3, ¿cuál es la función de transferencia que se utiliza? Teniendo estas dos características, ya voy y busco en la tabla cuál es la función de transferencia que me sirve. Se las voy a mostrar en el libro. No sé si la alcanzan a ver, pero si no, pues la escribimos. Sería esta que señalo acá. ¿Alcanzan a ver alguna cosa? Bueno, entonces... No, lo que yo... Pero titulamos la general. La función de transferencia. Pero general. Número con número. Número nunca. Digo, camas. Sí. Pero no escuchamos si estás hablando. No apagaste el micrófono. Qué pena, muchachos. No los quería. Muchachos, entonces busco en la tableta el valor y obtengo que la función de transferencia es igual a K, que es esta, por S al cuadrado, más 11, el omega 1 que es ahí al cuadrado es equivalente a 11.8278. Esto lo saqué de la tabla, pues no estoy inventando ni los hallé. Aquí S a la 3 más 1.2421, S a la 2 más 1.5303S más 0.7476. Esa es la función de transferencia para el omega S y el N que encontramos. Rusia contra China del Sur. El América perdió ayer. Ay, ya Muchachos, entonces lo que se sigue acá es sintetizar el circuito. Ahí se tiene que el numerador es estrictamente par. Ahí está, ¿cierto? Entonces lo que corresponde en este caso sería dividir por la parte impar de la función del denominador para poder transformarlo, pues, y encontrar el Y22 y poder sintetizar el circuito. Entonces esto sería 0.0632 al cuadrado más 11.8278 sobre la parte impar, que sería S a la 3 más 1.5303S. Todo esto sobre 1.2421 S a la 2 más 0.7476 sobre S a la 3 más 1.5303S, esto más 1.
¿cierto? Esta parte de aquí esta parte de aquí es el Y22, ese es el que vamos a sintetizar, ¿cierto? Sí. Antes de seguir, fíjese cuántos, si hablamos de los ceros de transmisión, ¿cuántos ceros de transmisión tiene esa función de transferencia finitos? O sea, en cero. ¿Cuántos? Dos, muy bien. Ojo con esto. 2 ceros de transmisión finitos. ¿Y cuántos en el infinito? 1. Y un cero de transmisión en el infinito. Entonces, resulta que se debe cumplir que S al cuadrado debe ser igual a menos. Esto se debe cumplir en el numerador para poder seguir las restricciones que nos están pidiendo, pues. A menos que, profe. Eso lo estoy sacando de acá, mira, S al cuadrado. Si yo igualo esto a 0, se debe cumplir que S al cuadrado tiene que ser igual a menos 11.8278 para poder cumplir los dos ceros de transmisión. Se despeja eso de ahí y encuentro eso. Eso no lo voy a perder de vista por el ajuste que hay que hacer en un momento, que son los corrimientos de los ceros. Entonces, si empezamos a aplicarle la fracción continua al Y22, obtenemos lo siguiente. Tengo que el Y22, que es igual a 1.2421 S a la 2 más 0.7476 sobre S a la 3 más 1.5303. Ese es el Y22. Entonces, si le empezamos a hacer la fracción continua de ese Y22, vamos a encontrar lo siguiente. Profe, esos dos valores con tantos decimales no hacen que el filtro sea muy chiquito. Y pues muy En realidad, eso lo que está haciendo es que los vamos a encontrar más precisos. Eso es engorroso, o sea, los con tantos decimales. Es porque lo hice en MATLAB y MATLAB me los daba, pues, cierto. Si uno lo hace así a calculadora, pues usa menos. Esto te da más precisión. Como ahorita hay que escalar, recuerde que escalar es, bueno, no es escalar los valores. Entonces los inductores los va a multiplicar por 100 y los capacitores los va a dividir por 100. Esas cifras de precisión ahí es donde cobran significancia, pues. Si yo multiplico esto por 100 me va a dar, por ejemplo, este valor 1.2421 se va a convertir en 124.21. Si estuviera usando dos cifras sería por ejemplo 120. Ahí cambia mucho la cosa, ¿cierto? Entonces yo por eso utilizo todas estas cifras, porque yo sé que al final hay que escalar. Y aproveché que MATLAB me las daba, entonces para los cálculos, como usé MATLAB, pues cogí todas las cifras. Usted en términos prácticos puede usar dos cifras, o ¿cierto? Dos cifras sería lo mínimo, pues 1.24 está bien. Utiliza dos cifras pues para agilizar los cálculos. La diferencia no es mucha, pero bueno, pero sí hay diferencia. Se lo dio MATLAB, no lo sacó de la tabla. Sí, claro, la función de transferencia me la dio la tabla. De ahí en adelante todos los cálculos me tocó hacerlos. Pero para eso está MATLAB, ¿sí o no? Entonces, hasta la función de transferencia, hasta acá me lo dio la tabla. Hasta aquí, la función de transferencia. De ahí en adelante, entonces, estamos haciendo los cálculos. Estamos encontrando este Y22. Por el método de la fracción continua, eso me da 1 sobre... Lo pueden verificar, yo para agilizar, para no tener que hacer los cálculos en este instante porque era un poquito engorroso, los traje pues hechos. 80, 51. Espero que los verifiquen pues. Si de pronto encuentran algún error me lo hacen saber. 0.9284 S sobre 1.2421 S a la 2 más 0.7476.
Listo, entonces yo podría seguir la fracción continuada, pero voy a parar aquí un momento, porque aquí hay que hacer como un pequeño ajuste. Ese pequeño ajuste se llama corrimiento de ceros. ¿Qué pasa? Yo debo garantizar la restricción que hay en el numerador. La restricción que hay en el numerador es que ese al cuadrado debe ser igual a menos 11.8278. Yo debo garantizar esa restricción que dije ahorita, que son los ceros finitos, pues, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un análisis de este pedazo de acá. Para no estar escribiendo uno sobre, voy a analizar este pedazo de acá. Ese pedazo de ahí, ¿qué es? Esta suma acá, entonces me debe garantizar que se cumpla esta restricción, que se cumplan los ceros finitos en este valor, para poder que el filtro esté correcto. Entonces, aquí se hace un pequeño ajuste. El pequeño ajuste es el siguiente. Como hacemos cuando trabajamos con funciones de transferencia, es 0.8051S más K menos K, le sumo y le resto la misma constante, más 0.9284S sobre 1.2421S más 0.7476. Resulta que entonces aquí es donde viene el truco. Este truco es casi que una fórmula, pues una receta. Todos los circuitos hay que meterles el mismo truco, el más K menos K. Da lo mismo sumar más K menos K. Yo lo que voy a hacer es, los voy a agrupar con esto. Entonces lo mismo sumar más K menos K es lo mismo que sumar más 0.8051KS menos. Pero no le sé ese cuadrado, sé ese numerador. Sí, este sí es al cuadrado. Entonces este más K menos K es lo mismo que yo diga más esto menos eso mismo, 0.8051KS. Viene siendo lo mismo. Le sumo y le resto el mismo valor, ¿cierto? Yo simplemente cogí este número para poderlo agrupar con este. Esto es un truquito matemático. ¿Para qué ese truco? Ah, bueno. Si yo voy a agrupar, digamos que este con este, me quedaría de la siguiente manera. 0.8051, factor común, saco la 0.8051S y me quedaría 1 menos K. Agrupando este de acá con este de acá. Más me queda 0.8051KS más la fracción que tengo acá, 0.9284S sobre 1.2421S a la 2 más 0.7476. Esta expresión es la misma, pues es la misma fracción continuada como la llevaba. Simplemente le sumé y le resté K, una constante cualquiera, para aplicarle un truquito aquí matemático a eso. ¿Ese truquito para qué? Para poder garantizar los ceros, esos ceros finitos. Pero ahí multiplicaste acá y a menos K por 0,80. Sí, no, lo que pasa es que sumar una constante de K cualquiera y restar esa misma constante es lo mismo que sumar 0.8051KS y restarle lo mismo. Es la misma cosa. Entonces, como es lo mismo, yo le voy a sumar y restar esto. ¿Por qué esto? Para poder agrupar con este término de acá. Este es el truquito matemático que les estoy diciendo. O sea, primer machetazo, sumar y restar el mismo número. Eso no afecta a la expresión, ¿cierto? Entonces yo estoy sumando y restando el mismo número, pero lo estoy haciendo que se me parezca a este de acá para poderlo agrupar.
pues machetazo en términos vulgares, pues eso es una figura matemática que no me daña la expresión, ¿cierto? Sumar y restar un valor a un número da el mismo número. Pero fíjense en lo siguiente, ese truco me lleva a esta expresión de acá, viene acá. Entonces yo voy a coger y voy a sumar esto de aquí, lo voy a sumar con esta expresión de acá. Entonces si yo sumo esa expresión me va a quedar de la siguiente manera: 0.8051 1 menos KS, es el primer término, más, si sumo este con este, me va a quedar 0.8051 KS, que multiplica a 1.2421. Eso no me va a quedar, lo voy a hacer mejor así horizontal para que me quepa, listo. Entonces tengo el primer término 0.8051 1 menos KS, más, y el otro término me va a quedar de la siguiente manera: 0.8051 KS, que multiplica a 1.24. Voy a hacerle caso a Carlos y voy a usar dos cifras apenas, más 0.74, que ya me cansé de escribir tantos números, más 0.92 S, todo esto sobre 1.24 S a la 2 más 0.74. Simplemente hice la suma ahí pues de esos dos términos, ¿cierto? No, pero yo lo que decía ahora era que pues uno va a mandar a conseguir, por ejemplo, un capacitor de 1.24 para ahí. Ya. No, igual como hay que escalarlo ahorita, los valores van a cambiar y obviamente si cuando uno lo vaya a comprar, uno compra el más aproximado. Listo, entonces siguiendo con esa expresión, yo tengo que esa expresión es 0.8051 1 menos KS, ¿cierto? Y acá hago esta operación. Resulta que yo hice la operación y factoricé de una vez. Y obtuve lo siguiente: S que multiplica a KS cuadrado más 0.61 K más 0.928 sobre 1.24 S a la 2 más 0.74. Hice esa operación, factoricé, saqué ese término de S al cuadrado, dividí todo para que me quedara ese término de S al cuadrado ahí solito. Y entonces, para poder garantizar que los mismos ceros de transmisión de la fracción que estoy haciendo sean los mismos de la función de transferencia original, tengo que despejar de esta expresión, despejar S a la 2. S a la 2, ¿cómo me queda? S a la 2 va a ser igual a menos 0.601K más 0.928 sobre K. Y yo tengo que garantizar que este S a la 2 era igualito al S a la 2 con el que había empezado. O sea, el que me estaban pidiendo en el numerador, este de acá, para garantizar los ceros de transmisión. Entonces todo ese truco matemático de sumarle más K menos K es para poder cumplir con esto. Vea, yo necesitaba que en el numerador de S al 2 me quedara esta misma expresión: S al cuadrado menos 11.8278. Entonces aquí menos 11.72 82.78. Entonces, ¿qué hago? Si yo igualo estas dos S al cuadrado, puedo despejarla acá y ahí encuentro el valor de K. Entonces yo llego que 0.601K más 0.928, todo esto sobre K es igual a 11.8278. Yo despejo de ahí, pues paso esta acá a multiplicar, luego esto lo paso a este lado a restar, este otro lado al otro lado,
perdón, esta otra expresión al otro lado y despejo la K. Eso lo saben hacer ustedes pues, ¿cierto? Y llegamos... Igual a menos ese valor, menos ese valor. Tengo que igualar los dos S cuadrados. El de la función de transferencia original y el de esta función de transferencia. Para poder garantizar la expresión. Muchachos, ¿me oyen y me ven bien? Sí. Listo, entonces. Yo despejando ya ahí K, encontré que K era igual a 0.082. Como ya despejé K, voy y lo reemplazo en la función de transferencia, como lo estaba haciendo. Pues en el Y22. Llego a que, entonces, la expresión que yo estaba usando me quedó. Si reemplazo K aquí en este término, me queda que ese término es... ¿cuánto? 0. 0. Si eso da 0.73 haciendo la multiplicación, ¿cierto? Entonces reemplazándola acá encuentro que eso es 0.7385 me dio a mí. S más, y esa otra expresión reemplazándola acá me dio S que multiplica a S al cuadrado. Reemplacé la K y desde una vez para mostrarles a ustedes, reemplacé la K y desde una vez simplifiqué eso, lo llevé como a la forma canónica. 11.827, la misma que me estaban pidiendo desde el principio. Con esta expresión garantizo que los ceros de transmisión finitos se van a cumplir. Y acá en el denominador me quedó 15.019 S a la 2 más 9.039. Esa expresión que saqué de ahí me quedó de esa manera. Ahora sí, entonces el Y22 es igual a 1, que ahí partió todo, ¿cierto? 1 sobre toda esa expresión de ahí abajo. Entonces el Y22 para poder sintetizar el circuito me queda igual a 1 sobre 0.738 S más S que multiplica a S al cuadrado más 11.827 sobre 15.019 S al cuadrado más 9.039. Si sigo con esta fracción, yo puedo haber seguido con la fracción como la tenía desde el principio. Pero con la fracción como la tenía desde el principio, yo no garantizaba los ceros de transmisión. Con esta ya se los garantizo. Esa estrategia de sumarle más K menos K, ese truquito, es lo que se llama un corrimiento de ceros. No hay más que meterle ese truco y hay que hacerlo siempre, que eso se nos vuelva como una receta. Eso hay que hacerlo siempre cuando diseñamos filtros elípticos. Ahora, entonces siguiendo con la fracción continuada, pues ya eso sí es algo que ustedes saben. ¿Qué es eso? Le voy a poner Y22 queda igual a 1 sobre 0.738 S más 1 sobre 1.3084 S. Profe, pero eso ya es convertido a la S normal o es esa mayúscula. No, sigo con la S mayúscula. Todavía yo no he hecho el cambio ahí. 0.070. ¿Cómo?
Dos comas ahí. Ah, es una S. Ah, esto es una S. Yo siempre trajo. Más 1 sobre 20. 1.20 S. Ese es el Y22. Ahí está la fracción continuada. Sino que antes de terminar la fracción continuada, apliqué el truquito ese para poder garantizar los ceros de transmisión. Listo, entonces recuerden que como eso es un Y22, eso es aquí un Y, esto aquí ¿qué sería? Esto aquí sería un Z. Esto aquí sería un Y. Esto sería un Z. Esto aquí sería un Y. Profesor, están al mismo nivel. No. ¿Cómo? Ahí hay dos al mismo nivel. Sí. Ah, sí, sí, claro, estos dos. Ese es otro Y. Sí, 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 sí. Claro. Y ese entonces sería un Z. Sí, tienes toda la razón. Entonces ahí hay una serie. Eso es algo en paralelo, pero dos elementos en serie. Sí, tienes toda la razón. Eso es un L y un C, ahí en serie. Pero como si ese 1 sobre 1.205 ese, ¿eso qué sería entonces? Eso sería un capacitor, ¿no? Ese último, si es un Y, sería un Z, sería un inductor. Y esto de acá es inductor capacitor. El último es un inductor. Y este último sería un inductor. Pero ¿cuáles están en el mismo nivel? Eso es. Estos dos. Esa no. Esos dos que te estoy señalando ahí, mira. ¿Sí los ves? Sí. Y eso ahí uno es un inductor y el otro es un capacitor, porque y esto aquí final sería un inductor. Mejor dicho, el circuito sería algo como eso es hacia allá, en esa dirección. Inductor. Luego aquí hay una serie, pero o sea, eso es un elemento en paralelo, pero ahí hay inductor y hay capacitor. Y finaliza aquí con inductor. Y aquí está la resistencia RL. Ahora, entonces ya lo tenemos en S mayúscula. Yo ya sé que está la topología. Ahí está cantadita porque es un Y22. Vamos a hacer la transformación de la S mayúscula a la S minúscula. Entonces ya sabemos que donde esté S mayúscula la vamos a transformar por S minúscula sobre omega P. Es decir, siempre que esté donde esté S mayúscula vamos a dividir ese valor por omega P y reemplazamos la S mayúscula por S minúscula. Y obtengo que el Y22 entonces va a ser igual a 1 sobre... Si hacemos el reemplazo, me va a quedar 0.0020 S minúscula más 1 sobre... Estamos bien. ¿Cómo? Estamos bien. La transformación ya no lo va a trabajar con S mayúscula sino con la S minúscula para poder encontrar los valores de los componentes. Más 1 sobre 0.0035 S más 1 sobre 1.86 por 10 a la menos 4 S más 1 sobre 0.0032. Ahí simplemente ¿qué hice?
Hice el escalamiento. Ya lo pasé de S mayúscula a S minúscula. Le iba otra S. S aquí al final, sí. Ahí lo puse. Y entonces yo obtengo que si esto de aquí es un Z, eso sería un inductor. Le voy a poner los valores L1, L2, los voy a poner acá. Este va a ser L1, este es L2, este es L3 y este va a ser C, el único C que hay ahí. Entonces L1 tendría el valor de 0.0020. Eso en caso de que la resistencia fuera 1, pero como la resistencia es 100, ¿qué hay que hacerle a eso? Multiplicarlo. Entonces por 100, porque lo voy a escalar, entonces el valor de L1 va a ser en realidad de 0.2. L2. Si esto es un Y, y esto es aquí una serie de Y's, pero esto viene siendo prácticamente una Z. Entonces L2 tendría el valor de 0.0035. Lo escalo, o sea, lo multiplico por 100 y eso me da 0.35. El capacitor que tendría valor de este sería eso, como esto es una serie, esto es una L acá también y este es un C. Entonces el L3 que tendría valor de 1.86 por 10 a la menos 4, si lo multiplico por 100, eso me va a dar igual a 1.86 por 10 a la menos 2. Esto se puede expresar como 18.6 micros. Y el capacitor que tiene un valor de 0.0032. El capacitor lo que se hace no es que se multiplica, sino que se divide. Dividido 100, eso me dará igual a 0.000032. Lo podemos expresar como 4 ceros, como 32 micros. Ojo que hay dos pasos claves que son pieza número 1 de confusión y de error en parciales. 1. Que no se nos olvide hacer este cambio. 2. Que no se nos olvide escalar si la resistencia es diferente de 1. ¿Listo? Sí. Profe, ¿son micros o mili? Micros, porque quedaría, si divido ese número por 100, me quedaría con 4 ceros 32. Entonces corrí la coma 6 puestos y me queda 32 micros, o sea, 32 por 10 a la menos 6. Si corro la coma aquí 6 puestos hacia acá, sí, y ahí obtengo los 32 micros. Entonces si yo dibujo el circuito me quedó de la siguiente manera: fuente, inductor con capacitor acá, inductor y resistencia. Los siguientes son los valores. La resistencia es de 100 y este inductor me quedó de 0.2 henrios. Este otro inductor me quedó de 0.35 henrios. Este capacitor quedó de 32 micros y el último inductor quedó de 18.6 milihenrios. Pero no entendí el por qué ese inductor y ese capacitor en serie. Vienen de esto, mira. ¿Esto qué es? Dos inductores. 2Y sumándose, pero este último
Bueno, supongamos, te lo voy a mostrar así. Aquí tengo un y que es 1 sobre algo. Esto son la suma de dos elementos en y, de dos y, pues cierto, dos elementos en paralelo, ¿cierto que sí? Pero resulta que este de acá está compuesto por una serie. Fíjate acá. Este de acá está compuesto por una serie, inductor y capacitor. Esto de acá, mira, esto es una serie. Entonces por eso, aquí son dos elementos en paralelo, sí. Pero este elemento de acá es una serie, son dos componentes. Entonces de ahí es donde sale el inductor y el capacitor. Y entonces tendría que estar en paralelo con el inductor. O sea, esos dos en serie en paralelo con el inductor. Sí, claro, entonces eso es. Y ahí están en paralelo con el inductor. Sería algo como esto. Se podría asumir, por ejemplo, esto, la bobina y la bobina con el capacitor. Podría ser esa una de las topologías. Si yo le pongo la fuente, podría ser esta topología. Bobina, aquí va la fuente. Inductor. Esta podría ser la topología, pero esta no me cumple los ceros de transmisión. O sea, yo llegué a dos topologías posibles, mejor dicho. Una era esta, inductor en serie con capacitor y bobina. Inductor acá y la resistencia. Esta era una topología y aquí viene como la fuente. Ahí estos dos elementos están en paralelo cuando la fuente vale 0, ¿cierto? La otra topología era la siguiente. Para que se cumplan los ceros de transmisión, que necesito dos ceros de transmisión finitos, la topología que me cumple con el circuito. Cero de transmisión finito es cuando ese vale 0. Entonces, que esto se me abra, que esto se me abra. Ahí están los dos ceros de transmisión finitos. Entonces, por eso escogí esta topología acá. Entonces, las dos posibles eran estas dos, pero esta no me cumple con los dos ceros de transmisión que quería. La de abajo sí. Por eso es que se escogió esa. Pero mira, si este es aquí están los dos elementos en paralelo, son estos dos. Sino que este elemento es una serie en paralelo con este. Y esto que es lo mismo que acá, pues, ¿cierto? Son los dos elementos en paralelo y esto es una serie en paralelo con el otro inductor. Ahí está. ¿Sí te queda claro o no? Sí. Ese es un sí como que no. No, sí, profesor. Sí, ahora sí lo entendiste. Sí. Entonces yo escogí esta topología era para que me cumpliera con los ceros de transmisión finitos, que se dijo que eran dos. La función de transferencia tiene dos polos, pues, ¿cierto? Grado 2 en el numerador. Para poder que se me cumpla, entonces esta es la topología. Y el cero de transmisión del infinito está acá. Para que esto sea 0, como esto es un LS y esto es 1 sobre CS, para que esto sea 0, la suma de esos dos queda LS más 1 sobre CS. Se puede quedar como CS LCS a la 2 más 1. Para que esto sea 0, este tiene que ser infinito. Ahí está el cero de transmisión del infinito. Sí. Entonces por eso es que asumí esta topología. Bueno, muchachos, entonces con esto damos por terminada la parte de filtros pasabajas. En la próxima semana, aparte de parcial, vamos a ver los filtros. Hay una transformación en frecuencia para que la teoría de los filtros pasabajas se pueda aplicar a filtros pasaaltas, pasabandas y rechazabandas. Entonces vamos a ver cuál es la teoría que hace que esto mismo se pueda aplicar para pasaaltas y que lo mismo se pueda aplicar para rechazabandas y pasabandas.
Y no se les olvide, tenemos parcial de síntesis de circuitos. Mucho Cauer, mucho Foster. Y síntesis de funciones de transferencia.